En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, estamos aquí reunidos como cada domingo, convocados por el Señor. Y traemos aquí nuestra vida entera, las personas que queremos y también las que más nos cuesta querer, aquello en que nos va bien y en lo que no, las esperanzas y las preocupaciones. Y todo esto venimos a ponerlo ante el Señor aquí en el altar, junto con la vida de los demás hermanos que han venido también a celebrar con nosotros la Eucaristía. Y Jesús el Señor lo comparte con nosotros y lo llena con su fuerza y con su bondad. Estamos ya en el tercer día de la novena que nos prepara la festividad de San Francisco, que será el próximo domingo. Vamos pues con fe, con esperanza, con alegría a celebrar la Pascua del Señor aquí delante del altar, escuchando su palabra y comulgando el cuerpo del Señor. Para hacerlo dignamente, con humildad, pongámonos delante de este altar pidiendo que nos perdone y nos purifique de nuestros pecados. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que nos hace libres, Cristo, ten piedad. Tú que con tu vida, con tu resurrección nos das la alegría, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia,
Multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atenta y devotamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une un mismo espíritu, si ustedes me profesan un afecto extrañable, llénenme de alegría, teniendo toda una misma manera de pensar. Hagan un mismo amor, una misma aspiración y una sola alma. Nada hagan por el espíritu de rivalidad, presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considera a los demás como superiores. Asimismo, no busquen su propio interés, sino del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de una condición divina, sino que, por lo contrario, se adonanó a sí mismo y, tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús todo doblen la rodilla en el cielo, la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse un momento. Esta parábola que acabamos de escuchar es una de las más claras y simples que Jesús nos ha contado. Ya escuchamos un padre que se acerca a sus 2 hijos para pedirles que vayan a trabajar al campo, a su viña. El primero le responde con una docilidad ostentosa: por supuesto que voy. Sin embargo, todo se queda en palabras, pues no va al campo, a la viña del Padre. El segundo le responde con una negativa rotunda: no quiero ir. Luego lo piensa mejor, se arrepiente y va a trabajar. También el mensaje de la parábola es claro y fuera de toda discusión. Ante Dios, lo importante no es hablar, sino hacer. Lo decisivo no es prometer o confesar, sino cumplir su voluntad. En ese sentido, podríamos decir que las palabras de Jesús no tienen nada de original, porque toda la tradición judía, a través de los famosos rabinos o maestros, lo repite a lo largo de los siglos. Y hay frases como esta de los rabinos judíos contemporáneos a Jesús: los justos dicen poco y hacen mucho. Los impíos dicen mucho y no hacen nada. Pero lo original
de Jesús es la aplicación que lanza a los dirigentes del pueblo. Por un lado están los sumos sacerdotes, así comienza hoy la lectura, dirigiéndose a los sumos sacerdotes, a la élite jerárquica de la religión judía, a los sumos sacerdotes. Y se dirige también a los ancianos, dice el texto, era el Senado, el Sanedrín, así llamado, el Consejo de Ancianos, el gobierno interno de los judíos. Y a ellos les dice: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. ¿Por qué les dice esto Jesús a los dirigentes religiosos del pueblo? Efectivamente había gente religiosa y mucha en tiempo de Jesús. Por ejemplo, los escribas, este grupo de traductores de la Biblia de entonces al pueblo. Ellos se dedicaban a traducir e interpretar al pueblo la Biblia de entonces, el Pentateuco o la ley, Torá que llamaban, los salmos, los profetas, que estaban en hebreo, y el pueblo ya no hablaba hebreo, hablaba arameo. Jesús hablaba arameo, aunque también aprendió hebreo. Él iba a la sinagoga y allí aprendió a leer hebreo. Entonces, el papel de estos escribas era eso, traducir e interpretar la ley, y constantemente el nombre de Dios estaba siempre en sus labios. También los sacerdotes del templo alababan a Dios sin descanso, su boca estaba llena de los salmos. Lógicamente que nadie dudaría de que están haciendo la voluntad de Dios Padre, pero como decimos, las cosas no son siempre como parecen, no porque estén en el templo y porque se dediquen al estudio de la ley están cumpliendo la voluntad de Dios. Los publicanos, estos recaudadores de impuestos odiados por todos, y las prostitutas, pues no hablan a nadie de Dios, no es su oficio, como lo son de los escribas este oficio y estos más oficios con relación a la religión, y de los sacerdotes. Los publicanos y las prostitutas hace tiempo que han olvidado la ley de Dios, son pecadores despreciados por todos, y sin embargo, según Jesús, ellos van por delante en el camino del reino de Dios. Tal vez porque saben estar junto a los despreciados, tal vez porque saben tener compasión de los perdidos, y eso es exactamente lo que quiere Dios Padre. Desde aquí podríamos nosotros preguntarnos: ¿qué importará el credo que pronuncian nuestros labios si vivimos sin compasión, sin caridad, sin solidaridad, ocupados solo en nuestro bienestar, sin parecernos a Dios Padre que sufre con los que sufren? ¿Qué importarán las peticiones que dirigimos a Dios para que traiga al mundo justicia y paz, si luego apenas hacemos nada por construir un mundo más justo, con menos corrupción, más honesto, y construir una vida más digna como Él quiere para todos? Los cristianos hemos llenado de palabras muy hermosas la historia de 20 siglos. Hemos construido incluso sistemas impresionantes que recogen la doctrina cristiana con profundos conceptos en teología, en moral, en filosofía, en derecho, etcétera, y en muchas disciplinas y materias más. Sin embargo, hoy y siempre
la verdadera voluntad del Padre la hacen aquellos que traducen en hechos el Evangelio de Jesús. Nuestro cristianismo, hermanos, está sometido hoy a críticas muy severas, todos lo sabemos, incluso desde sectores que desconocen por completo el verdadero sentido de la fe. Hay muchos que ni siquiera conocen lo que es el catolicismo ni el cristianismo, pero se atreven a criticarlo. Y lamentablemente muchos católicos ignorantes también lo hacemos. Y sin embargo, no siempre se menciona lo que puede ser el pecado clave que paraliza la vida de muchos cristianos hoy. Y el pecado clave es la apatía. Para muchos de nosotros, la fe queda vaciada de su misma raíz por una actitud de abandono y negligencia. Muchos católicos en México, pero de poco, de nada nos sirve, solamente de nombre, como decimos. Somos hoy muchos los católicos que nos negamos a vivir la alegría y la responsabilidad de nuestra fe. El Papa, allá por el 2015, cuando comenzaba su pontificado, el Papa Francisco decía que muchos de los católicos, cuando venimos al templo, tenemos cara de funeral, de vinagre. No venimos contentos y alegres a encontrarnos con Dios y con los hermanos. Hemos renunciado desde hace mucho tiempo a vivir un estilo de vida coherente con nuestras convicciones, y nuestro cristianismo se ha convertido en algo abstracto sin ninguna repercusión práctica en nuestra vida diaria. Es más, algunos hasta lo decimos así. Lo que aquí se dice, pues nada más de la puerta para adentro, pero de la puerta para afuera hay otros criterios, otros principios, otras leyes, otros comportamientos. Probablemente los pensadores, teólogos de la Edad Media hubieran calificado esta postura con el término de asedía. Esta palabra, asedía, literalmente significa descuido, desidia, indolencia. Esta asedía encierra una renuncia a vivir a la altura de la propia fe y lamentablemente juega un papel demoledor en nuestra vida cristiana, pues genera eso que ya decíamos: tristeza, tedio, falta de gusto por las cosas del espíritu, en definitiva, aburrimiento religioso. Y la verdad que sí. ¿Cuántos de nuestros parientes mismos de casa propia, amigos, conocidos, dicen: yo no voy al templo porque es muy aburrido todo? Nos aburre lo de nuestra vida interior, nos aburre lo religioso. Esto ya es asedía, descuido, desidia, indolencia, descuidar nuestro interior. Y preguntémonos en serio si no es esta la situación de bastantes católicos que vivimos como huyendo de la propia fe y dejando de lado nuestra responsabilidad. Católicos que vivimos nuestro cristianismo bajo mínimos, digo yo, lo mínimo que podamos cumplir a nivel de la ley de la Iglesia, de los sacramentos, etcétera, reduciéndolo todo a una especie de residuo religioso, pues que difícilmente puede generar alegría y gozo interior. Cuando se cumple por cumplir, y lo mínimo se hace con fastidio, con aburrimiento, a fuerzas, no hay gozo, no hay alegría. Personas que seguimos confesándonos creyentes, pero cuya vida
insisto, está dictada por criterios y comportamientos que poco tienen que ver con Jesucristo y su Evangelio. San Francisco de Asís, de quien estamos celebrando esta novena para prepararnos a su fiesta, llegó un momento a sus 20 años que vivió también esto y se sacudió la sedía, la apatía, se sacudió el descuido y la indolencia y comenzó a tomar en serio adultamente su fe. ¿A cuántos nos hace falta esto? Por eso de ahí la actualidad de esta parábola. Lo importante no son las palabras que pronuncian los protagonistas del relato, sino la conducta real y efectiva. Y vemos cómo solo hace la voluntad del Padre el Hijo, que de hecho va a trabajar al campo, a su viña. Quiere decir esto, hermanos, que ser creyente es bastante más que confesar nuestra simpatía por algunos aspectos del cristianismo, o proclamar a la ligera frases como esta: soy creyente pero no practicante, o también yo creo en Jesús pero no en la iglesia. Yo creo que son expresiones que indican que no se ha comprendido en absoluto que el Evangelio es una llamada a la responsabilidad adulta. Tenemos que ser adultos, no niños. Un niño viene por quedar bien, porque lo llevan, por miedo, por un premio. Tenemos que vivir nuestra fe adulta para vivir el Evangelio y nuestro seguimiento de Jesús. Así lo hizo San Francisco de Asís. Quiso ser adulto y consciente de su fe, no por el miedo al que dirán, no por lo que los demás esperaban de él, no por miedo, sino por amor a Dios. Por eso tal vez el primer paso que tenemos que dar hoy, si queremos tomar más en serio de veras nuestra vida y nuestra fe, pues es detenernos y responder a preguntas como estas: ¿quién quiero ser yo como persona y como bautizado, como católico? ¿Cómo quiero orientar yo mi vida? ¿Qué quiero vivir? Quedémonos un momento, unos instantes en silencio para reflexionar sobre estas preguntas. De pie, confesemos nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una,
santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como hijos de Dios, presentemos al Padre nuestras plegarias por la Iglesia y por el mundo entero y digámosle: Padre, escúchanos. Por los hijos de la Congregación de la Misión, las hijas de la Caridad y los miembros de las conferencias de San Vicente, que siguiendo el ejemplo de su padre, consideren la casa de los pobres y enfermos como su propio hogar. Oremos. Por los cristianos que viven en países en los que son perseguidos y que no pueden practicar libremente su fe. Oremos. Por los refugiados y los inmigrantes que buscan mejorar su condición de vida y de sus familias, lejos de su tierra natal. Oremos. Por nosotros, que nos hemos reunido a celebrar la victoria del Señor sobre la enfermedad y el pecado y la muerte, y confiamos que nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con Él en una vida nueva. Oremos. Cada uno en silencio presente confiadamente al Señor sus personales peticiones. Dios nuestro, escucha las oraciones de tu pueblo y danos un sincero espíritu de penitencia para que, teniendo los sentimientos propios de Cristo, podamos alcanzar la paz y el perdón. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Siéntense.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has creado para que vivamos para ti y nos amemos fraternalmente los unos a los otros. Es un don tuyo que podamos mirarnos y dialogar como hermanos, de manera que podamos compartir las cosas buenas y también las difíciles. Por eso, Padre, estamos contentos y te damos gracias. Unidos a todos los que creen en ti y con los santos y los ángeles, te cantamos con gozo. Dios y Padre nuestro, en verdad eres santo y eres siempre bueno con nosotros. Tú muestras a todos tu misericordia y nosotros te damos gracias en primer lugar por tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque los hombres por el pecado te habían abandonado y entre sí no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos y los oídos para que reconociéramos que tú eres el Padre de todos y para que nosotros nos amemos unos a otros. Él nos congrega ahora en torno a esta mesa sagrada porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena con sus discípulos. Padre bueno, por la fuerza de tu Espíritu Santo, dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nuestro bien en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Él en aquella tarde, antes de morir por nosotros, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la Iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre Santo que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros junto con tu Hijo amado. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Él vive siempre junto a ti y está también con nosotros. Él vendrá al final lleno de gloria y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste y ya no existirá el imperio del pecado y de la muerte. Padre Santo, tú nos llamas para que con alegría recibamos de esta mesa el cuerpo y la sangre de Cristo. Concédenos que fortalecidos con la fuerza de este alimento te agrademos más y más y por la comunión con el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco y de nuestro obispo Alfonso y de todos los obispos. Ayuda a todos los discípulos de Jesús para que trabajen por la paz del mundo y comuniquen a los demás su alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la paz de Cristo y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y a todos nosotros concédenos que con la Virgen María, la Madre de Dios, con San José su esposo, San Francisco de Asís y todos los santos, vivamos algún día en el cielo con Cristo y con Él permanezcamos también junto a ti por toda la eternidad, cantando tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos ahora confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, como hermanos, nos brindamos un signo de paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ofrecemos la misa por todas las necesidades de Conchita Rodríguez, de Guadalupe García, de las familias Espinosa Torres, Servín Rodríguez, Hurtado Rico y Cabrera Guerrero, para que Dios dé pronto consuelo a la familia Rodríguez Muñoz en estos momentos difíciles, por la salud espiritual y física de Ana Laura Ramos Guerrero, en acción de gracias a Dios por las familias González Alvarado y Alvarado Barrientos, por los favores recibidos, por el cumpleaños de Luis Miguel Moreno Ramírez, Frida Sacil Moreno Rodríguez,
Por el eterno descanso, por el 9º día del novenario de Rosa María Muñoz Martínez, 6º día del novenario de Raúl García, 3er día del novenario de José Sánchez, Daniel Alejandro Servín Rodríguez, María de Jesús Rodríguez Palomino, Manuel Andrade, Agustín Hurtado, Antonio Ávila Acosta, Guadalupe Acosta, Mónico Ramos, David Borja Martínez, Raúl Delgado, Ángel Ismael Ramos Guerrero, 2º aniversario luctuoso de Antonia Guerrero Contreras y por las benditas ánimas del purgatorio. De pie. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte al anunciarla la hemos compartido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Novena a San Francisco de Asís, día 3º, por la gracia de Dios. Comenzamos con nuestra oración para todos los días, la de Francisco ante el Cristo de San Damián. Todos, oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Oración de San Juan Pablo II a San Francisco de Asís. Oh San Francisco, que recibiste los estigmas en la verna, el mundo tiene nostalgia de ti como icono de Jesús crucificado. Tiene necesidad de tu corazón abierto a Dios y al hombre, de tus pies descalzos y heridos y de tus manos traspasadas e implorantes. Tiene nostalgia de tu voz débil pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda a Francisco a los hombres de hoy a reconocer el mal del pecado y a buscar su purificación en la penitencia. Ayúdalos a liberarse también de las estructuras de pecado que oprimen a la sociedad actual. Reaviva en la conciencia de los gobernantes la urgencia de la paz en las naciones y entre los pueblos. Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida, capaz de contrastar las insidias de las múltiples culturas de muerte, y a los ofendidos por cualquier tipo de maldad, concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar, y a todos los crucificados por el sufrimiento, el hambre y la guerra, ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Oración en honor a las llagas de San Francisco. Gloriosísimo protector y Padre mío San Francisco, a ti acudo implorando tu poderosa intercesión para entender el amor que Dios nuestro Señor te manifestó al martirizar tu carne y tu espíritu. Tus llagas son 5 focos de caridad divina, 5 lenguas que me recuerdan las misericordias de Jesús, 5 fuentes de gracias celestiales que el Creador te confió para que las distribuyeras entre tus devotos. Oh Santo amabilísimo, pide por mí a Jesús crucificado una chispa del fuego que ardía en tu alma aquel día dichoso en que recibiste la seráfica crucifixión, a fin de que, recordando tus privilegios sobrenaturales, imite tus ejemplos y siga tus enseñanzas, viviendo y muriendo, amando a Dios sobre todas las cosas. En este momento pedimos la gracia que le pedimos a Dios por intercesión de San Francisco en esta novena. Cada uno lo hace en silencio. Oración final. Seráfico Padre mío San Francisco, pobre y desconocido de todos, y por esto engrandecido y favorecido de Dios, porque te veo tan rico en tesoros divinos, vengo a pedirte limosna. Dámela generoso por amor al buen Jesús y a nuestra Madre, la Inmaculada Virgen María, y por el voto que hiciste de dar por su amor todo lo que se te pidiese. Por amor de Dios te ruego que me obtengas dolor de mis pecados, la humildad y el amor a tu pasión, la conformidad con la voluntad de Dios, la prosperidad para la Iglesia y para el Papa, la exaltación de la fe, la confusión de la herejía y de los infieles, la conversión de nosotros pecadores,
la perseverancia de los justos y el eterno descanso de las almas del purgatorio. Todo te lo pido por amor de Dios. Amén. Avisos. Se informa a todos los coordinadores y de los grupos de esta rectoría de San Francisco que habrá reunión este viernes 2 de octubre a las 8 de la noche en Salón de San Damián. Es importante venir solo el coordinador, si no puede enviar un representante. Ya está en la venta de periódico Gaudium en la librería del templo. Los invitamos a venir a participar en el novenario. Con él preparamos la fiesta de San Francisco a las 6. Se tendrá el rezo del rosario y recepción de la peregrinación. A las 7 y tendremos la misa de la novena, la misa de 8 también será como la novena. El apostolado de jóvenes Intimidad con Dios le hace una cordial invitación a su próximo retiro los días 2, 3 y 4 de octubre. Es para jóvenes y adultos que necesitan un verdadero encuentro con Jesús para sanar sus heridas, resentimientos y de adicciones de algún problema interior. El retiro se llevará a cabo en la Sierra de Lobos. La salida será aquí del templo el viernes 2 a las 8 y la llegada será el domingo a las 6 y a las 7 tendrá un costo de 600 que incluye transporte, comida, hospedaje. Para mayores informes los lunes y miércoles de 7 a 9 y a la salida del Teatro Fray Pedro de Gante en el cupo es limitado a 40 personas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Alegres a vivir nuestra semana en el nombre del Señor, con su bendición pueden ir en paz. Paz y bien.